¿Qué tal? Excelente día. Les saluda a su amigo el ingeniero Pepe Excel. Vamos a continuar aprendiendo este bello sentimiento llamado Excel y continuamos con el festejo del 40 aniversario de esta excelente herramienta. Vamos ya con el video número 23 de 40 para hacer los 40, referente a los 40 años. Entonces, habíamos quedado en el video anterior que en esta ocasión íbamos a ver la función subtotales y la opción subtotal. Una cosa es la función y el otro la opción. Sale la función como tal, lo vamos a teclear en una fórmula y el subtotal lo vamos a ocupar a través de una opción directa de Excel. Entonces, para ello, primeramente, vamos a irnos al portal del propio Microsoft para ver la parte de la función subtotales, que en este caso aquí nos dice que aplica para Excel Microsoft 365 y bueno, la versión más vieja aquí muestra 2016, pero es muy probable que también venga más atrás, entonces solo sería cuestión de validar lo que a lo mejor también venga en la 2013 y la 2010. En este artículo se describe la sintaxis de la fórmula y el uso de la función subtotales en Microsoft Excel. Descripción: devuelve un subtotal en una lista o base de datos. Generalmente es más fácil crear una lista con subtotales usando el comando subtotales. De hecho, dice el comando subtotales del grupo esquema. De hecho, el comando se llama subtotal. De la pestaña Datos de la aplicación de escritorio de Excel. Una vez creada la lista de subtotales, puede modificar las fórmulas subtotales y cambiar la lista. La sintaxis de la función subtotal es subtotales, número de función, referencia 1, referencia 2 y referencia 2 en adelante. eh, Son opcionales estos argumentos. La sintaxis de la función subtotales tiene los siguientes argumentos. Non función, obligatorio, el número 1 al 11 o 101 a 111, que especifica la función que se usará para el subtotal 1 a 11, incluye las filas ocultas manualmente, mientras que 101 a 111 las excluye. Las celdas filtradas siempre se excluyen. Ahorita vamos a ver esta parte cómo queda explicada. Entonces vamos a ver. Función incluye las filas, función número, en este caso 1 y 101 corresponden a promedio. Entonces aquí dice, incluye filas ocultas y función, digamos que con las centenas omite las filas ocultas y la función. Entonces 1 y 101, función promedio. 2 y 2 y 102, contar. 3 y 103 contará. 4 y 104, max. Y así se va sucesivamente cada una de las funciones. 505 mínimo, 6 y 106 producto, y así se va. Entonces, llega aquí al 9, 109 la suma, 10, 110 varianza. ¿Tal? Entonces, cada una de las que están, digamos, de los dígitos del 1 al 10 corresponden a la numeración del 101 al 111, del 1 a 11 y del 101 al 111, y estas son respectivamente promedio, contar, contará, y así como se muestra aquí en esta tabla. Referencia 1 es obligatorio, es el primer rango o referencia con nombre para el que se desea obtener subtotales. Referencia 2 opcional, de 1 a 254 rangos o referencias para los cuales desea calcular el subtotal. Es decir, esta parte de acá, son hasta 254 argumentos. De 1 hasta 254 dice opcional. Observaciones: si hay otros subtotales dentro de ref 1, ref 2 o sus subtotales anidados, estos subtotales anidados se ignoran para evitar contar dos. Esto también lo vamos a ver como un ejemplo rápido de a qué se refiere esta parte, cómo evita eso. Dice, para los constantes no en función de 1 a 11, la función subtotales incluye los valores de las filas ocultas por el comando ocultar filas, situado en el submenú ocultar y mostrar del comando formato en el grupo celdas, en la pestaña inicio de la aplicación de escritorio de Excel. Use estas constantes para calcular subtotales de los números ocultos y visibles de una lista. Para las constantes no función de 101 a 111, la función subtotales para, pasa por alto los valores de filas ocultos por el comando ocultar filas. Use estas constantes cuando solo deseo calcular subtotales de los números visibles en una lista. La función subtotales pasa por alto las filas que no incluidas en el resultado de un filtro. Bueno, aquí está medio, pasa por alto las filas que no, a lo mejor no son incluidas en el resultado de un filtro, independientemente del valor del número o función que use. Ahorita vamos a ver también esta parte del filtro. La función subtotales está diseñada para columnas de datos o rangos verticales, no está diseñada para filas de datos ni rangos horizontales. Por ejemplo, cuando desea calcular el subtotal de un rango horizontal mediante una función 101 o superior como subtotales 109, B2, G2, si oculta una columna no afecta el subtotal, sin embargo, si oculta una fila,
en un subtotal de un rango vertical, sí afectará el subtotal. Okay, entonces, si nosotros lo hacemos, lo que dice es que si tenemos esas columnas, entonces si nosotros ocultamos esta, va a seguir trayéndose el dato. Pero si nosotros ocultamos la fila como tal, entonces eh, del 101 al 111 sí no va a considerar las filas ocultas, ¿vale? Entonces no aplica para columnas ocultas. Dice, si alguna de las referencias es referencia 3D, su total devuelve value o valor. Ejemplo, copies los datos en el ejemplo de la tabla siguiente. Aquí vienen unos ejemplos. Y bueno, aquí viene el subtotal es 9, que es la suma de los subtotales de la celda A2 a 5 con 9 como primer argumento, 303. Y luego de A2 a A5, 120, 10, 150. La media de los subtotales de las celdas A2 a 5 con 1 como primer argumento. Este sería el promedio, sería 75.75. Nota, la función subtotal siempre requiere un argumento numérico del 1 al 11, del 101 o del 101 al 111. Como primer argumento, este argumento numérico se aplica a los subtotales de los valores rangos de celdas, rangos o nombres que se especifican con los argumentos siguientes. Y bueno, aquí eh, no, vamos a ver si dice si eso, aquí está, si está. Num fun es obligatorio, ¿sale? Y después de referencia es obligatorio, referencia 1 es obligatorio y de referencia 2 en adelante es opcional. Entonces, en este caso, vámonos, estamos en la hoja subtotales. Entonces, yo lo voy a hacer la función subtotales en esta parte para no recorrerme hasta la última fila, que en este caso es la 76, o sea, son 75 registros. Entonces, aquí vamos a poner la función subtotales. Y aquí precisamente nos va a mostrar las funciones de subtotales, que es las que muestra. Promedio, contar, contará, max, min, producto, desviación P, suma, y luego empieza otra vez. Bueno, empieza con varianza P, var S y var P, luego promedio, contar, contará, y así se va sucesivamente. Entonces, si nosotros ponemos la función, en este caso la función 9 que es sumar, que es obligatoria, y luego le decimos, ¿sabes qué vamos a sumar? Entonces, lo que vamos a sumar, en este caso podemos sumarlo el total. Entonces, voy a presionar o voy a dar clic en la primera celda, control shift tecla de cursor abajo, control backspace para regresarme a la fórmula, y en este momento doy enter. Entonces, aquí ya me está diciendo que la suma es 926,028. Entonces, ¿cómo podemos comprobar eso también? Por medio de la, de la barra de estados, aquí aparece la suma. Si nosotros damos clic sobre él, en ese momento se copió ese resultado y, por ejemplo, aquí yo lo puedo pegar y vemos que efectivamente tenemos el resultado. Si se dan cuenta, lo que veíamos el otro día, subtotales no me trae aquí el mismo formato que tenemos acá. Entonces acá, bueno, de hecho acá trae un formato de contabilidad que dice personalizado y acá trae uno que es de moneda. Pero bueno, entonces, ahora, bueno, y este está como de contabilidad, pero sin decimales, entonces por eso que está personalizado. Entonces vemos el resultado es correcto. Pero ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si nosotros vamos a hacerlo en la parte inferior? Subtotales, y vamos a ponerle el 9 y como argumento todos estos datos. ¿Vale? Tenemos el mismo resultado. ¿Vale? Entonces ahora vamos a control asterisco para seleccionar todo nuestro rango de datos y lo vamos a pasar acá. Primeramente, lo que voy a hacer es, voy a pegar el ancho de las columnas y luego le digo aceptar y luego aquí le voy a dar enter para que se copie y se pegue. Entonces aquí también en el subtotal, acá deberíamos de tener pues la misma información. Sale, en este caso tenemos 9 y 9 en las dos funciones, pero en este caso, ¿qué pasa si nosotros en lugar de 9 vamos a ocupar en 109, que es la suma, pero recordar lo que mencionaba el portal, que esta no va a considerar las celdas ocultas, por ejemplo, las filas ocultas, ¿sale? Quedamos que cuando se trate de columnas, aunque estén ocultas y sean parte del cálculo, va a seguir considerando esas columnas. Entonces, vamos a ocultar, por ejemplo, estas cuatro filas, voy a presionar control 0 para control 9 para ocultar filas, control 9 para ocultar filas. Entonces, en ese momento,
vemos que cuando utilizamos una función que está después que tiene un numeral 100 más 1, más 2, más 3, que nos da el 101, 102 al 111, en ese momento no toma en cuenta las filas que están ocultas, pero con la función, en este caso en la función 9, si lo considera. Voy a poner la fórmula a texto aquí para que quede igual, fórmula texto, y vamos a poner esta, y voy a copiarla y la voy a pegar aquí. Y luego vamos a darle formato y le vamos a poner loquito aquí para que se vea. ¿Sale? Entonces, lo mismo, podemos hacer lo mismo. Bueno, esta la voy a colocar acá y ahora, por ejemplo, voy a mostrar de nuevamente las filas. Selecciono la fila 71 y 76 y ahora presiono Control Shift 8 para que se muestren las filas. En ese momento tenemos exactamente el mismo resultado. Pero ahora, ¿qué pasa si también, por ejemplo, la función vamos a hacer subtotales y vamos a poner el promedio? El promedio, en este caso, vamos a ocupar el 101 para el promedio y le vamos a decir que el rango de trabajo es este mismo del total. Voy a dar enter. Entonces aquí el, ya tenemos el promedio. Voy a copiar esta fórmula y me voy a venir para acá. Pero aquí le voy a cambiar y le voy a decir, ¿sabes qué? Aquí no va a ser el 101, va a ser el 1. Entonces, ahora ya me regreso para acá y aquí para que no me estorbe precisamente los botones con los que estoy, para que se vean qué es lo que estoy presionando. Entonces, igual, si nosotros ocultamos estas 4 filas, control 9, las filas. Entonces, vamos a ver que en este caso, el promedio con las celdas visibles es de 12.572.11.268, pero en el caso de la función 1 promedio, nos sigue dando el promedio total de todo el rango como tal. Entonces, ¿qué pasa si, por ejemplo, yo selecciono todo este rango aquí en esta parte? Vamos a ver que aquí en la barra de estado me dice que son 12.572. Vamos a ver, aquí está, 12.572.11. ¿Sale? Y bueno, la suma también me dice que son 892.620. Es decir, la, vamos a ver acá, en este caso también, qué es lo que está haciendo la barra de estados para no errarle ahí qué es lo que está mostrando. Porque a lo mejor yo les puedo decir una cosa, pero en este caso, como tenemos los mismos datos, en este caso, la barra de estados también únicamente va a considerar lo visible. Si se dan cuenta aquí, miren, aunque yo tengo seleccionado ese rango y aquí sí tengo una función que va del 1 al 9 y en este caso es la 1, sí me dice 12.572, es decir, únicamente considera los visibles, ¿vale? Entonces aquí la barra de estado también, precisamente quise seleccionar la columna para ver qué dato es el que muestra la barra de estado, ¿sale? Entonces, esa es la diferencia entre usar las funciones del número 1 al 9, del 1 al 11, perdón, que se considera las filas aunque estén ocultas, y de la 101 a la 111 se iba a considerar únicamente las filas que sean visibles como tal. ¿Sale? Esto es muy rápido, la funcionalidad de la función subtotales. ¿Sale? Entonces, ahora vamos a pasar a la función subtotal. Vamos a ver esa parte y que a lo mejor ahorita vemos esa parte del filtro que también aplica acá para el subtotal. ¿Vale? Entonces acá tenemos otro rango con datos como tal. Esto tampoco es una tabla, entonces también vamos a ver que la opción de subtotal no aplica para tablas. Entonces vamos al portal del propio Microsoft para subtotal y dice insertar subtotales en una lista de datos en una hoja de cálculos. Aplica para 365 y hasta aquí dice que también hasta el 2019, pero bueno, habría que checar si está más anterior. Dice, puede calcular automáticamente sus subtotales y totales generales en una lista para una columna mediante el comando subtotal. Importante, los subtotales no son compatibles con las tablas de Excel, ¿sale? El comando subtotal aparecerá atenuado si trabaja con una tabla de Excel. Para agregar subtotales en una tabla, primero debe convertir la tabla en un rango de datos normal y a continuación agregar el subtotal
Tenga en cuenta que esto quitará todas las funcionalidades de la tabla de los datos, excepto el formato de tabla, o bien puede crear una tabla dinámica. Entonces, dice que no funciona con tablas, entonces acá tenemos una tabla, selecciono cualquier celda de este rango de datos y podemos ver que está habilitada la pestaña contextual diseño de tabla. Entonces, lo que decía el portal, aquí está deshabilitado la opción subtotal en la ficha datos, en el grupo esquema, y está deshabilitado subtotal porque esto es una tabla, pero cuando estamos trabajando con un rango de datos tal cual, aunque esto parezca tabla, pero no lo es, o sea, parece a lo mejor por el diseño, pero no lo es, porque para iniciar no aparece ni siquiera la pestaña conceptual del diseño de tabla. Entonces, si vamos a datos, esquema, aquí se aparece la opción de subtotal, que nos dice que calcula rápidamente las filas de datos relacionados insertando subtotales y totales. Entonces, vamos a continuar con el portal. Dice, al insertar subtotales. Subtotales se calcula con una función de resumen como suma o promedio. Mediante la función subtotal puede mostrar más de un tipo de función de resumen para cada columna. Ok, en este caso, dice, se calcula con una función de resumen como suma o promedio. Ok, entonces aquí lo que nos dice que subtotales, pues aquí precisamente lo que está haciendo, lo que vimos hace rato, bueno, de hecho es esta de acá, esta hoja. O calculamos suma o calculamos el promedio. Y acá nos dice que para la función subtotal puede mostrar más de un tipo de función de resumen para cada columna. Se calcula con una función de resumen con suma promedio mediante la función subtotal. Ok, los subtotales se calculan por medio de la función de la opción subtotal. De hecho, es una opción. Acá lo pone como función, pero sería la opción. Subtotal, subtotal sería subtotales sería la función como tal. ¿Sale? Aquí está la función subtotales, esa sí sería la función como tal. Entonces ahora nos dice, totales generales se derivan por datos de detalle, no de los valores de los subtotales. Por ejemplo, si usa la función de resumen promedio, la fila de total general muestra un promedio de todas las filas de detalle en lista, no un promedio de los valores de las filas del total. Entonces, esto vamos a ver cómo lo trabaja. Y esto estamos, un pequeño ejemplo forzado con la función subtotales, vamos acá, y me voy a recorrer hacia hacia acá. Entonces, ¿a qué se refiere esa parte de, se derivan de datos de detalle, no de los valores de los subtotales? Por ejemplo, si uso la función de resumen promedio, la fila total general muestra un promedio de todas las filas de detalle en la lista, no un promedio de los valores de filas de subtotal. ¿A qué se refiere esa parte? Por ejemplo, aquí yo tengo eh, una serie de datos, de hecho son exactamente los mismos, pero para mostrárselos. Eh, por ejemplo, en este caso, tenemos subtotales para norte y ya sea aquí un subtotal de suma, ¿sale? El 9 es para suma. Y luego hace un subtotal para sur, entonces aquí también tiene una suma de 9. Y luego acá lo que hace para la suma, muestra la suma como tal. Es decir, si nosotros seleccionamos todos estos datos, este 250 no corresponde a la suma de todos los valores, incluyendo las filas de subtotales, ¿sale? Lo único que está considerando son las de detalle, que son estas, y si vemos aquí a la barra de estado, dice suma 250, ¿sale? Entonces, aquí, aunque el subtotales está incluyendo todo ese rango, al encontrar, al encontrar precisamente que aquí se encuentra una función subtotales, la ignora para no duplicar precisamente la suma, ¿vale? Porque en este caso sería, si nosotros sumamos esos valores, sería un valor de 500. Entonces, se puede ver más claro, se puede ver más claro a lo mejor acá en el promedio. Por ejemplo, acá en promedio nos dice que de norte el promedio de ventas es 27.33 y para el sur el promedio es 84. Entonces, si nosotros sacáramos el promedio de todos estos números, no tendríamos el resultado correcto. Lo que menciona el portal dice, no saca el promedio de las filas de subtotales. ¿Por qué no saca el promedio de las filas de subtotales? Porque si nosotros únicamente tomamos en cuenta
las filas de subtotales, que en este caso haría la suma y luego lo dividiría entre 2, entonces la suma da 111.33. Entre 2, el promedio sería 55.66. Entonces, a lo que se refiere el portal es que el promedio que se está mostrando aquí de subtotales, aunque está incluida todas las filas, entonces nos está diciendo que aquí hay una fila que tiene la función subtotales y hay esta otra que tiene la función subtotales. Es decir, para determinar este promedio de 50, lo que hace es únicamente considera las filas de detalles y podemos ver aquí que, bueno, la suma son 250 y el promedio efectivamente es 50. Es a lo que se refiere básicamente en esta parte del portal de Microsoft. Entonces, una vez que ya se explicó eso, vamos a ver qué más sigue. Y bueno, aquí ya viene un esquema, cómo es que se genera. En este caso se generó por deportes y las ventas por deportes, en este caso por golf, por Safari. Aquí aparecen los totales. Entonces aquí aparece el total de golf, el total de Safari. Aquí está, digamos que está colapsado, está contraído el total de tenis, pero el total de todo en conjunto, como tal, son 23.500. Dice, si el libro está configurado para calcular fórmulas automáticamente, el comando subtotal recalcula automáticamente los valores de subtotales y totales generales a medida que edita los datos de detalle. El comando subtotal también aplica un esquema a la lista para que pueda mostrar y ocultar las filas de detalle de cada subtotal. ¿Vale? Entonces, es decir, dice que también si está habilitado en automático, vamos a hacer aquí un ejemplo. Que si está habilitado en automático, si yo cambio aquí, por ejemplo, a 55, se recalcula en automático ese cálculo. Si está habilitado en la parte de fórmulas, el cálculo automático. Era a lo que se refiere esa parte del portal. Luego dice, insertar subtotales, dice, si filtra datos que contienen subtotales, es posible que los subtotales aparezcan ocultos. Para volver a mostrarlos, borre todos los filtros para obtener más información sobre cómo aplicar filtros. Ok, este dato es importante y de hecho se lo aprendí a mi querido amigo y profesor y sensei en Excel, el profesor John Vergara, donde él mencionaba, sí mencionaba, porque fue una clase que ya tuvimos hace algún tiempo, que los filtros tienen prioridad ante los subtotales. Entonces, ahorita también vamos a ver un ejemplo, cómo es que el filtro quita esa, esa parte del esquema de subtotales y por eso dice, si filtra datos contiene subtotales, es posible que los subtotales aparezcan ocultos. Para volver a mostrarlos, borre los filtros. Okay. Dice, asegúrese de que cada columna de un intervalo de datos para lo que desea calcular subtotales tiene una etiqueta en la primera fila, contiene hechos similares en cada columna y que el rango no incluye filas o columnas en blanco. Es decir, que esté relacionado en este caso, por ejemplo, en esta columna, en la columna A únicamente tenemos años, en la columna B únicamente tenemos categoría, en la columna C productos. Y cada uno de ellos está relacionado para producto, por ejemplo. Y, por ejemplo, esta es la etiqueta, digamos que con esta etiqueta nosotros vamos a identificar qué es lo que vamos a realizar. Entonces, vamos a ver. Dice, seleccione una celda del rango, siga uno de estos procedimientos. Insertar un nivel de subtotales. Puede insertar un nivel de subtotales para un grupo de datos como se muestra en el ejemplo, que en este caso aquí agregó un nivel de subtotales para la región y los deportes. De hecho, aquí región y deportes coinciden, que son 3, y acá y deportes también coincide que son 2. Luego dice, en cada cambio de la columna deporte. Entonces dice, aquí, como coincidió que estos 3 también acá son 3 registros como tal y acá son 2, entonces dice, para cada cambio, es decir, para cada que tú encuentres un cambio en el campo de deportes, entonces aquí dice, este es golf, ¿hubo un cambio? No, no, este es golf, ¿hubo un cambio? No, no, ¿hubo un cambio? No. Aquí el que sigue, ¿es igual a golf? No, entonces ahí genera precisamente el subtotal y luego empieza a revisar de nuevo. Safari, el siguiente Safari, sí. ¿Hay un cambio? No. El siguiente es Safari, no. Entonces, o si ya no hay siguiente, entonces hace el subtotal. Y en este caso nos está mostrando el subtotal, el total general. Luego dice, subtotal de la columna ventas, dice, para ordenar la columna que contiene los datos
por los que desea agrupar, seleccione la columna y después en la pestaña datos en el grupo ordenar y filtrar, haga clic en ordenar de A a la Z o ordenar de Z a A. De la pestaña datos en el esquema, haga clic en subtotal. Entonces, y se muestra el cuadro de diálogo subtotal. En el cuadro, en cada cambio haga clic en la columna para obtener el subtotal. Por ejemplo, usando ejemplo anterior, seleccione deporte. En el cuadro usar función, haga clic en la función de resumen que desea usar para calcular los subtotales. Por ejemplo, usando el ejemplo anterior, seleccionaría suma. En el cuadro agregar subtotal, activa la casilla de cada columna que contenga los valores que desea subtotales. Por ejemplo, usando el ejemplo anterior, seleccione ventas. Si quiere un salto de página automático después de cada subtotal, active la casilla salto de página entre grupos. Para especificar una fila de resumen encima de la fila de detalles, desactive la casilla resumen debajo de los datos. Para especificar una fila de resumen debajo de la fila de detalles, active la casilla resumen debajo de los datos. Por ejemplo, usando el ejemplo anterior, desactivaría la casilla. Opcionalmente puede volver a usar el comando subtotales y si repite los pasos 1 a 7 para agregar más subtotales con diferentes funciones de resumen. Para evitar sobreescribir los subtotales existentes, desactive la casilla reemplazar subtotales actuales. Insertar niveles anidados de subtotales. Entonces, aquí dice, puede insertar subtotales para grupos internos anidados dentro de sus correspondientes grupos externos, como se muestra en el ejemplo siguiente. Entonces, aquí está región este, pero aquí está por deporte. Si se dan cuenta, acá lo que hizo fue para cada cambio en deporte, entonces aquí este era deporte, cambio en deporte, golf. Hay un cambio, sí, entonces pongo un subtotal. Sigue el siguiente cambio de deportes, independientemente de que acá diga región, este. Entonces acá, tenis, hay un cambio, sí, entonces subtotal. Luego hay un cambio, bueno, golf, ¿hay un cambio o no? Al siguiente hay un cambio, sí, entonces pongo subtotales y luego ya se trae, en este caso está contraído al de tenis y luego se trae el total general. Bueno, de hecho, en este caso dice total oeste. De hecho, acá trae viene más bien el total de oeste como tal. Y aquí este total es total de este. Tal, todo este conjunto serían el total de ambos, ¿no? De 2,000 y 7,000 da 9,000. Y en este caso son 6,000 y 9,200, son 15,200 el total de este. Dice, en cada cambio de la externa, columna región, subtotal de ventas de su región y en cada cambio de la columna interior de deporte. Ok, la externa. O sea, la interna es deporte y la externa es región. Luego dice, para obtener la columna que contiene los datos por los que desea agrupar, seleccione la columna y después en la pestaña datos, grupo ordenar, agrega ordenar de A a la Z, ordenar de A a la Z. El B, inserte subtotales externos. ¿Cómo insertar los subtotales externos? En la pestaña datos, en el grupo esquema, haga clic en subtotal. Se muestra el cuadro de diálogo subtotal. En el cuadro, en cada cambio haga clic en la columna de los subtotales externos. Por ejemplo, usando el ejemplo anterior, haga clic en la región. En el cuadro usar función, haga clic en la función de resumen que desea usar para calcular los subtotales. Por ejemplo, usando el ejemplo anterior, seleccione suma. En el cuadro grupal subtotal A, active la casilla de cada columna que contenga los valores que desea subtotales. En el ejemplo anterior, seleccione ventas. Si quiere un salto de página automático después de cada subtotal, active la casilla salto de página entre grupos. Para especificar una fila de resumen encima de la fila de detalles, desactive la casilla. Digamos que esto es más o menos similar a lo que se está realizando al ejemplo anterior. Sugerencia para mostrar un resumen solo de los subtotales y totales generales, haga clic en los símbolos de esquema 1, 2, 3 junto a los números de fila. Use los símbolos de más y menos para mostrar u ocultar las filas de detalles subtotales. Quitar subtotales, seleccione una celda de rango que contenga subtotales. En la pestaña datos, esquema, haga clic en subtotal. En el cuadro de diálogo subtotal, haga clic en quitar todo. Entonces, pareciera un trabalenguas, pero bueno, vamos a ver. Vamos a ver de qué trata. Entonces, primeramente, para que nosotros podamos hacer la opción subtotal, otra frase que también utiliza mucho mi querido amigo y profesor y sensei en Excel es el profesor John Vergara, es orden antes del orden. Entonces, en este caso, primeramente tenemos que tener ordenado nuestros datos de acuerdo a lo que nosotros vamos o queremos ordenar. ¿Sale? ¿Por qué es importante esa parte? Por ejemplo, nosotros aquí tenemos distintas categorías. Si yo doy clic en el botón de filtro, aquí me aparecen únicamente las 4 categorías que existen, pero
recordar que en el portal decía para cada cambio, entonces en cada categoría, ¿qué es lo que estaría haciendo? Empieza a revisar componentes. Ropa es igual a componente, no, entonces aquí va a poner un nuevo subtotal. Y acaba a revisar ropa, 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 ropa. Este cambió, entonces voy a poner un subtotal para ropa, pero luego voy a volver a poner un subtotal para componentes. Pongo un subtotal para componentes y como cambia, voy a poner uno para ropa. Luego, como cambia para, uno para componentes, cambia, uno bicicleta, cambia, y en ese momento va a ser un subtotal para cada cambio en. Entonces, vamos a hacerlo para que se vea visualmente cómo quedaría completamente desastroso nuestro esquema. Por ejemplo, si nosotros nos vamos acá a la ficha datos en esquema y le decimos subtotal, subtotales, abre la ventana de subtotales y bueno, recordar que el atajo de teclado para subtotales, el atajo viejo es Alt S, entonces Alt S y abre la ventana de diálogos subtotales. El atajo actual es Alt D U, Alt D U, ¿sale? Y en este caso funciona porque precisamente este es un rango de celdas como tal, no es una tabla. ¿Qué pasa si estamos acá en las tablas? Y si yo también, cualquiera de los dos atajos, Alt S, Alt S, entonces no hace nada. Y voy a hacer el nuevo, Alt D, U, Alt D, U, y en ese momento, como no existe como tal, entonces, bueno, más bien, no se puede hacer la opción de subtotal en una tabla. Regresamos acá a subtotal. Entonces, Alt U o Alt S. Nos abre la ventana de diálogos subtotales. Entonces nosotros vamos a ir para cada cambio en qué, que habíamos quedado que en categoría. Entonces, cada que cambie la categoría, a lo mejor nosotros queremos que nos mande la suma del total. Entonces aquí le vamos a decir, ¿sabes qué? Quiero la suma del total y aquí aparecen las funciones. Entonces, en este caso, en específico, esta opción ocupa las funciones, las 11 funciones, pero del 101 al 111. Entonces, ahora, primeramente vamos a ver esta parte y ahorita vemos estos botones de acá abajo, que también habla sobre ellos. En este caso, para cada que cambie una categoría vas a sacar un subtotal de suma para el total. Es decir, aquí en esta parte, cada que exista un cambio, va a poner una suma para cada cambio en categoría. Entonces, esto está desordenado en este momento. Entonces, si yo le digo acá, aceptar, vemos lo que pasa, lo que les acababa de decir. Categoría, componentes. Como el siguiente ya no es componentes, entonces ya se va y hace un nuevo subtotal. Ahora dice ropa, 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 ropa. Ya no hay ya no sigue ropa, no. Hago un nuevo subtotal, componentes, pero resulta que componentes ya estaba acá arriba. Se supone que entonces ese componente tendría que estar relacionado con el primero. Si se dan cuenta, acá hay otro de ropa, acá hay otro de componentes y vuelve a haber otro total de componentes. Por eso es que no se debe de hacer de esta forma. Entonces, para borrar el esquema, para borrar el esquema, lo que vamos a hacer es, vamos a utilizar el atajo de teclado viejo, que es Alt MB. Vamos a decirle Alt MB para borrar el esquema. Bueno, y en este caso quedaron los subtotales, voy a dar Control Z, y aquí ya, pues ya perdí yo mi dato. Yo ya no puedo darle aquí Control Z, porque bueno, ya quedaron aquí los subtotales como tal. Entonces, Control Z, Control Z, Control Z, ya no lo pude hacer. Entonces aquí, bueno, esto, aquí lo que yo haría en este momento, a lo mejor podría guardar el archivo. Lo que podría hacer es guardar el archivo y a lo mejor traerme este dato. Por ejemplo, acá puedo mostrar las filas, Control Shift 9, Control Shift 8, perdón, son mostrar las filas. Y acá de subtotal, a lo mejor aquí yo lo que puedo hacer es, como son los mismos datos, lo que voy a hacer es, voy a eliminar esta tabla. Entonces aquí me pasó en el video y bueno, así va a quedar porque al final, en la vida real, esto sucede tal cual. Pero en este caso, como mis datos son exactamente los mismos, aquí yo sí le puedo decir que voy a eliminar esta hoja. Bueno, pues, pues lo que puedo hacer es, para no eliminarla, puedo copiar esta como tal
A lo mejor voy a eliminar esta información que no la ocupo, control menos, y voy a eliminar las columnas de aquí en adelante, control menos, y me voy a ir hasta arriba, control. Entonces, aquí ya le puedo, a lo mejor, lo voy a nombrar como subtotal 2, ya está, le voy a llamar subtotal, y listo. Y bueno, ya quedó. Pero bueno, entonces aquí son de los temas que tienen, ¿no? Que ya cuando realizamos una acción en ocasión, y en este caso, en este ejemplo que estaba realizando, ya no existe el control Z como en las macros, ¿no? Como dice Dan Contreras con las macros, hay que hacer la anti-macro. Entonces aquí habría que hacer el anti-esquema. Pero bueno, entonces, ahora estos datos están desordenados. Entonces, para cada cambio en él, nosotros lo que tendríamos que hacer es, primeramente, lo que menciona el portal, que tendríamos que tener ordenado por categoría. Entonces, nosotros en la columna categoría, en cualquier celda que corresponda a la columna categorías, aquí en la ficha datos le podemos decir de la A a la Z y en ese momento se va a ordenar por categoría. Entonces, aquí ya aparecen todos los accesorios y luego dice accesorios y luego dice bicicletas. Voy a dar control Z. Otra buena práctica, precisamente para evitar lo que me sucedió hace rato también, que ya no pude hacer el cambio. Una recomendación es, por ejemplo, aquí voy a agregar dos columnas y aquí voy a poner un numeral, un número, y aquí voy a numerar de todas las filas. Le voy a dar doble clic aquí. Voy a dar doble clic aquí para que se autoajuste y yo puedo copiar el formato de la columna y se lo pego a la siguiente columna. Ya tengo el mismo formato. Entonces, esto me va a servir para que en algún momento, si yo pierdo allí mi ordenación, pueda recuperar mi orden original como tal. Y digamos que aquí tengo esta columna que me ayuda ahí para saber o para no tener pegados los datos allá hasta la izquierda como tal y poderlos trabajar. A lo mejor aquí también para no tenerlos en la parte de hasta arriba podemos decirle control más para agregar aquí algunas filas adicionales. Entonces, en este caso, si nosotros tenemos esta información y algo también visual que aparece aquí, podemos ver que pues aparece una fila con bandas, una en blanco, una fila con bandas y otra en blanco. Esto lo que nos permite es también que nosotros podamos ver que nuestros datos son íntegros como tal. Entonces, es decir, si de cierta forma no es garantía de que si toda la fila está en azul, corresponde a mis datos correctamente. ¿A qué me refiero con esa parte? Por ejemplo, nosotros en este caso ordenamos de A a la Z, ordenamos por componentes. Entonces, si se dan cuenta, ahora la fila 11 quedó al principio porque está ordenada alfabéticamente por categoría, pero luego sigue la 12, coincidió que era azul blanco, pero luego la 13 es azul, ok, aquí ahí coincide, pero la 19 también es azul, ¿sale? Y por ejemplo, acá se dieron el caso que fueron tres filas azules, acá se dieron el caso que fueron tres filas en blanco. Entonces, acá voy a presionar Control Shift L para quitar el filtro y voy a poner Control Shift L para ponerlo, porque si se dieron cuenta, en este caso, cuando yo agregué la nueva columna, ese autofiltro no se lo puso, entonces yo presiono Control Shift L y en ese momento ya tengo el filtro. Entonces, bueno, a lo mejor ahorita aquí lo que voy a hacer, le voy a decir, ¿sabes qué? Ordéname por esta columna que va del 1 al 75, si no estoy mal, y ordénalos otra vez numéricamente. Y miren, aquí ya regresó mi orden correcta, del 1 al 75. Perfecto. Entonces, ahora, otra cosa, por ejemplo, ¿qué pasa? Y también esto se lo aprendí a mi querido amigo y profesor y sensei en Excel, el profesor John Vergara, y perdón que lo repita, pero bueno, hay que darle mérito a nuestros mentores, ¿no? Y lo aprendí de él. Entonces, ¿qué pasa si, am, por ejemplo, nosotros seleccionamos esta columna y le decimos aquí que, por ejemplo, le vamos a decir que ordene y nos dice ampliar selección? Como también menciona el profesor, dice, Excel es misericordioso y nos está advirtiendo. ¿Qué nos está? De hecho, ahí aparece advertencia antes de ordenar. Dice, Microsoft Excel ha encontrado datos
junto a su selección, estos datos no se ordenarán ya que no se han seleccionado. ¿Qué desea hacer? ¿Ampliar la selección o continuar con la selección actual? Control N para quitar. Ok, aquí primeramente lo que voy a hacer, voy a guardar mi archivo, por si acaso, ¿vale? Como buena práctica. Y bueno, otra práctica que también maneja Sergio Campos, MVP de Microsoft Excel, es que trabajemos en una copia del original para que cuando estemos haciendo estemos aprendiendo a utilizar este tipo de funcionalidades, ya sea en este caso del esquema o en macros, pues que no, si en algún momento llegamos a dañar algo, pues que tengamos un archivo de respaldo como tal. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si, por ejemplo, seleccionamos esa columna y le decimos acá que lo ordene y Excel fue misericordioso y nosotros dijimos, ¿sabes qué? Continúa con la selección actual. Entonces, en este caso, a lo mejor aquí lo que voy a hacer, miren, voy a sacar únicamente impresión de pantalla de los primeros, en este caso son 25 registros, 26, se alcanzan a ver 26 y lo voy a pegar aquí. Lo voy a tratar de hacer del mismo tamaño para que sea representativo, más grande, más o menos. Decía don Ramón, ahí se va, ahí se va. Bueno, bueno, ahí va. Entonces, ahora vamos a seleccionar este rango y le vamos a decir, ordena. Y me dice, ¿sabes qué? Advertencia, antes de ordenar, a lo mejor hasta aquí tendría que tener un icono rojo, como cuando estás en validación de datos, ¿no? Entonces, continuar con la selección actual y ven lo que va a pasar, aceptar. Y le digo acá, aceptar. Y miren lo que pasó. Entonces, todos los demás columnas en sus respectivas filas, los datos quedaron donde se encontraban actualmente. Pero si se dan cuenta ahora aquí, bueno, por ejemplo, aquí coincidió que quedó todo azul, aquí coincidió que todo es blanco, luego aquí coincidió que todo es azul, pero luego este coincidió que todo es blanco, pero luego ya este es azul y en el ordenamiento este se volvió blanco y acá está todo azul. Luego este seguía blanco, está correcto. Y luego este eh, estaba en azul y ahora puso bicicleta de carga, ¿sale? Entonces ya no coincide. Entonces, si se dan cuenta, ahí perdió, tiene una palabra ahí que maneja el profesor que le llama cohesión. O sea, en este caso lo que se está perdiendo precisamente es que estos datos ya no son fiables, ya no nos podemos fiar de ellos, ¿no? Porque en este caso ya no corresponde el número, el año y la categoría ya nos corresponden al producto y con los datos de ventas IVA, el total y la clasificación. ¿Sale? Entonces vamos a ver si puedo dar control Z en este caso. En este caso fue ordenar, me lo permitió hacer. Entonces, por eso es importante que se tenga ahí mucho cuidado cuando se está realizando este tipo de actividades y puede darse el caso de que si queremos ordenar, lo que tenemos que hacer, tenemos que ordenar, pero tenemos que ordenarlo, pero cuando nos pregunta en este caso me mandó y si se dieron cuenta seleccionó, al tener yo únicamente seleccionada una celda como tal, él en automático aquí en ordenar, o por ejemplo, si yo le doy aquí en el de la A, ahora lo voy a hacer de ZA, si le digo de ZA, entonces se va a traer, sí se va a traer el dato correcto. Vamos a revisar, por ejemplo, aquí tenemos el 2 3 y 4 que corresponden. Entonces, el 2 3 y 4 vamos a ver si corresponde. Dice ropa, luego dice calcetines, luego dice 3,700, 500, 640, 3,700, 640, 6,128. Bueno, si se dan cuenta, ya no corresponden los datos, porque probablemente me modificó ahí. Vamos a ver, vamos a deshacer. Control Z, Control Z, vamos a ver. Vamos a ver si es la misma captura de pantalla. Ok, en este caso ya tengo aquí. Dice ropa, calcetines, 592, 4,292. Ok. Si coincide la captura, vamos ahora a ordenar por categoría. Vamos a ver. Bueno, en este caso, si se dan cuenta, me estoy dando cuenta. A ver, vamos a ver, control Z, vamos a ver qué está sucediendo aquí. Porque de hecho sí me está, en este caso sí me dice ropa, sí, ok. Ropa, calcetines, 3,700, 592. A ver.
Le decimos acá ordenar. Perdón, ese no era. Estaba posicionado precisamente en producto. Me voy a ir acá en componentes, ordeno y vamos a ver. Estoy viendo, me estoy dando cuenta que, por ejemplo, aquí me dice si es 2025 ropa, si es calcetines, si es 3,700, pero el IVA en este caso me dice que son 640, el total serían 6,128 que ya no corresponde y 22%, pero vamos a ver qué está sucediendo aquí. Ah, mire, aquí está el tema. Se están moviendo las referencias, no se están yendo como tal, ¿vale? Entonces, es parte de identificar ahí que está sucediendo algo diferente. Miren, aquí cómo cambió la, la fórmula. Y de hecho, estoy viendo que aquí, bueno, como me lo traje de la otra tabla, precisamente aquí se trajo la función subtotal. Entonces, vamos a hacer control Z y hasta ahí. Entonces, aquí trae una función subtotal. ¿Sale? Entonces, esto sucedió porque yo me copié los datos del otro lado que ya estaba hecho los subtotales. Entonces, aquí lo que habría que hacer es precisamente pues sacar la función correcta. A lo mejor lo puedo hacer con una función suma para que quede más elegante y sumamos, ¿vale? Entonces ahora sí, damos doble clic. En este caso se copia el formato, pero aquí le podemos decir, ¿sabes qué? Rellena sin formato y se queda igual, ¿sale? Entonces ahora sí, ya que tenemos correctamente vamos a ver si no tenemos algo más, subtotal. Aquí también tenemos subtotal, miren. Entonces aquí lo que vamos a hacer es vamos a sacar el IVA y vamos a copiar hacia abajo y vamos a decirle que deje el mismo formato. Ahí está. Entonces ahora sí, vamos a ver si corresponde. En este caso, componentes, cadenas, 20,000, 3,200, 23,200 y 75%. Por ejemplo, vamos a ver el 20. El 20 dice 2024 bicicletas, bicicleta de carga, efectivamente 9,500, 9,300, perdón, 1,488 de IVA, 10,788 y 60 y ¿qué dice? 90, el 60%, aquí está 60%. Ok. Entonces ya los datos están correctos. Entonces ahora sí, ya que validamos esa parte, o sea, aquí se identificó precisamente ese error que se originó al haber yo copiado de acá de la columna de la tabla, que ya ahí copió ahí las fórmulas como tal. Entonces, em, vamos a ordenar, por ejemplo, componentes. Por ejemplo, si estamos en la columna de categoría y seleccionamos una sola celda, si nosotros le decimos, ¿sabes qué? Ordena de la Z a la A, entonces en este caso, ahora sí, vamos a ver qué corresponda. Ropa es 2025, ahí está. Nos dice que es calcetines, 3,700, ok. Dice 592 de IVA, ajá. Luego dice 4,292 de suma y tiene el 2 es 22%. Ahí está. Por ejemplo, el 15, vamos a ver el 15. El 15 dice ropa, 15, 2020 y ropa. 15, 2020 ropa. Luego dice que es jersey, 6,700, el 15. Jersey, 6,700. Del IVA son 1,072. Aquí está. 1,072, 7,772 de la suma. Aquí está el total. Y 5%. 5%. Ok. Ahí están nuestros datos correctamente. ¿Vale? Entonces, por eso con esto, precisamente saqué esa captura de pantalla para tratar de identificar si el movimiento que realicé fue correcto. Entonces, ahora que nosotros tenemos ya organizado por categoría, de hecho lo voy a organizar de la A a la Z para que sea más fácil de identificarlo. Entonces, ahora sí, voy a hacer esto para acá para que no nos haga mosca. Nosotros le podemos decir, ¿sabes qué? Nosotros ahora sí queremos el subtotal, al de U, al de U o al TS. Y le decimos, ¿sabes qué? Para cada cambio en categoría, me vas a hacer una suma, pero para el total. Y en este caso vamos a decir aquí aceptar.
Entonces, ahora sí, para cada cambio, o sea, hubo cambio, no, 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 hubo cambio, sí, entonces ya pongo total accesorios, categoría, y pongo el subtotal para sumas. Entonces, ese subtotal incluye únicamente las filas que corresponden a accesorios. Y de hecho, si se dan cuenta, del lado izquierdo aparece precisamente el esquema, los botones del esquema, ¿sale? Ahí aparecen todo, que en este caso eran cuatro categorías, entonces debe de aparecer acá divisiones. Está la primera, la segunda, la tercera y la cuarta categoría. Y luego, por ejemplo, nos aparece el subtotal de accesorios, o sea, total de accesorios es un subtotal. Luego nos viene total de bicicletas y el subtotal. Luego el total de componentes, el total de ventas. Y por último, el total de ropa y al final aparece el total general. Entonces, ese total general únicamente está considerando las filas de detalle y está omitiendo todas las filas de subtotales, ¿sale? Porque si nosotros las ocupáramos, pues estaría duplicando la suma como tal, ¿sale? Únicamente está considerando estos datos para la suma del total general. Vamos a ver si selecciono correctamente. Y hasta aquí. ¿Sale? Entonces aquí voy a copiar, voy a dar clic sobre él y lo voy a pegar aquí abajo. Control V. ¿Sale? Entonces con eso verificamos que efectivamente 926,028 aquí está. ¿Sale? Entonces únicamente se hace la suma de las filas de detalle. ¿Sale? Entonces, ahora, nos decía el portal, por ejemplo, que si nosotros queremos hacer un nuevo subtotal, o qué queremos hacer, por ejemplo, le podemos decir, dice salto de página entre grupos, es decir, ese salto de página lo vamos a ver, pues cuando nosotros tengamos la vista de salto de página, va a ser más visible, vamos a ver. Entonces, si nosotros activamos, en ese caso, vamos a hacer el mismo, que no le vamos a mover nada, únicamente vamos a decirle aquí, ¿sabes qué? Salto de página entre grupos. Y como yo le voy a decir aquí, voy a dejar activada la de reemplazar, le voy a decir aceptar. ¿Vale? Entonces va a volver a hacer el cálculo, pero si se dan cuenta, ahora puso el salto de página. Ahí puso el salto, la división del salto de página. Mira, ya aparece una línea. ¿Sale? Entonces, si yo me voy acá a esta parte, ahí aparecería. ¿Cómo estaría para cada cambio? Si se dan cuenta, aquí aparece. Aparece el cambio, entonces con esta línea azul, hace el cambio de página. ¿Sale? Entonces, si me recorro hacia arriba, aquí se va a ver más claro. Entonces, aquí terminó la categoría accesorios, entonces hago un salto de página. Luego aquí termina la categoría bicicletas, hago un salto de página. Y así se va. Sale lo que genera cuando realizamos de esa forma. Entonces, ahora, ¿cómo puedo quitar esto? Quiero dejarlo como estaba, pues vuelvo a hacer el subtotal, pero ahora le digo, ¿sabes qué? Salto de página, no lo quiero, le digo aceptar. Entonces hago ese cambio y ya vuelve, si yo me voy otra vez a la vista de salto de página, pues vemos que ahora ya la división de cada página, pues es dependiendo las filas y columnas que entren dentro de una hoja tamaño carta como tal. Entonces nos regresamos a la vista normal. Entonces, ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si, por ejemplo, eh, no, además de la suma, queremos el promedio del total, pero que se respete el subtotal de la suma? Lo que tendríamos que hacer es, en el subtotal, le tendríamos que decir, ¿sabes qué? Para empezar, quitaríamos reemplazar subtotales actuales, seguimos para cada cambio en categoría, pero ahora le vamos a decir, sigue siendo agregar subtotal para el total, pero en este caso la función va a ser promedio. Entonces deshabilitamos esta de reemplazar subtotal. Si se dan cuenta, se desactivan las otras dos y le decimos aquí aceptar. Y en ese momento, abajo aparece el primero que hicimos, que fue la suma, que es de todo esto. Si nosotros hacemos la suma, dice que son 445,208. Y vemos 245,000. Que me faltó un registro. Me dice que son 445,208. Efectivamente, aquí veo
La barra de estado me dice que son 445.208, efectivamente. Y luego me dice que el promedio, si yo selecciono, el promedio tiene que ser 24.734. Aquí vemos el promedio, 24.734. Y con eso nosotros ya tenemos agregado tanto el subtotal de suma como el subtotal de promedios. Y si se van dando cuenta, pues aquí aparecen, se siguen agregando los niveles del esquema, ¿sale? Por ejemplo, eh, la parte que decía, ¿qué pasa si nosotros filtramos? En este caso aquí tenemos ya un esquema, subtotales. Pero ¿qué pasa si nosotros filtramos y, por ejemplo, voy a seleccionar accesorios y ropa en el filtro? Entonces voy a dar clic en el botón y le voy a decir, ¿sabes qué? Para categoría, para categoría. Le voy a decir, únicamente quiero accesorios y quedamos que ropa. Le digo aceptar. ¿Sale? En ese momento, los subtotales, aunque siguen estando ahí, ya no son visibles. Es lo que les comentaba. El filtro tiene preferencia sobre el subtotal. Entonces, en este caso, como nosotros hicimos un filtro, pues el filtro hizo lo que nosotros le pedimos. ¿Sabes qué? Quiero que en categoría me muestres tanto accesorio como ropa y fue lo que mostró. Por ejemplo, vamos a quitar el filtro. ¿Cómo puedo quitar el filtro rápido? Control Shift L y pongo Control Shift L para agregarlo. Esa es una forma rápida para estar evitando que, por ejemplo, si yo tengo el filtro hecho, si yo tengo el filtro hecho, que le digo accesorios y ropa, o sea, ¿cómo lo quito para no tener que dar clic en el botón y decirle borrar el filtro? Pues puedo presionar control Shift L y control Shift L para ponerlo de nuevo. ¿Sale? Entonces, íbamos a checar. Bueno, es esa parte de cómo quitar de cómo el filtro tiene preferencia sobre sobre los subtotales. Entonces, si nosotros quisiéramos quitar el esquema, podríamos presionar Alt MB o podemos hacerlo en la ficha diseño, en esquema, y acá en desagrupar le decimos borrar esquema y lo borraría. ¿Sale? Que bueno, en este caso, si se dan cuenta, cuando yo ya borré el esquema y le digo acá Control Z, ya tampoco me permite. ¿Sale? Entonces, ¿qué es lo que tendría que hacer? A lo mejor yo aquí es decirle, ¿sabes qué? Voy a ordenar voy a ordenar de la A a la Z, me voy hasta abajo y si se dan cuenta, pues acá aparecen estos datos. A lo mejor aquí yo lo que podría hacer es eliminarlos manualmente, le doy control menos y los elimino. ¿Sale? Entonces con eso ya evito ese tema como tal. ¿Vale? Y ya tengo aquí mis datos para trabajarlos otra vez correctamente. Entonces, si se dan cuenta, para eso me está ayudando esta fila de apoyo para que en algún momento que yo necesite tener mi orden original, lo pueda realizar de nueva cuenta. Entonces, igual aquí, si yo ordeno y luego hago mi esquema, pues puedo hacerlo de nueva cuenta. Le digo que por categoría, le voy a decir que ahora voy a querer el máximo para el total. Le vamos a decir que en este caso no importa que no esté habilitado, dice reemplazar, no pasa nada. Y luego esta parte del resumen, vamos a ver, vamos a dejarlo como estaba y le digo, vamos a aceptar. Ahora tiene el máximo de accesorios. Vamos a agregarle el mínimo. Entonces le vamos a decir, ¿sabes qué? Ahora te voy a agregar, vamos a agregar la función mínimo, pero no vas a reemplazar nada. Y le dice aceptar. ¿Vale? Entonces ya tenemos los subtotales y en este caso tenemos dos, pero, 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 ¿qué pasa? ¿Qué pasa si nosotros, aquí le di control Z, qué pasa si nosotros queremos que el subtotal esté en la parte superior? Entonces vamos a ver, le decimos acá esquema subtotal y acá le vamos a decir, ¿sabes qué? Resumen en la parte de abajo, no, le decimos aceptar. Entonces ahora el resumen apareció en la parte superior. ¿Sale? En este caso dice mínimo y máximo en la parte superior. ¿Sale? A eso se refería con esas opciones que nos mencionaba el mismo portal. Bueno, aquí tengo seleccionado esto, entonces aquí ya le doy. ¿Vale? Entonces, a eso se refiere estas opciones y bueno, quitar todos, pues le decimos quitar todos y en ese momento se borra los subtotales.
Entonces, a diferencia de decirle nosotros que quitemos el esquema, entonces, como recomendación, ¿qué es lo que habría que hacer? Más bien sería en la ficha datos, en el grupo esquema, en desagrupar, le tendríamos que decir, bueno, en este caso en subtotal, le tendríamos que decir aquí este botón, quitar todos los subtotales, ¿sale? Porque si no quitamos, no los quitamos como tal, pasaría lo que me sucedió a mí, que en la parte de, cuando yo ya ordené, aunque yo ya ordené de nueva cuenta aquí, yo le dije, ¿sabes qué? Ordéname por el número, aunque yo ya lo ordené, aquí en la parte de abajo me quedaron precisamente ahí las filas de los subtotales y el total general. Entonces, para evitar que suceda eso, entonces lo que habría que hacer es que cuando tengamos los subtotales en la ficha datos, en esquema, en subtotal, le tendríamos que decir acá quitar todos y en ese momento se quitarían los subtotales. ¿Sale? Entonces, este fue el tema de subtotales y la opción subtotal. Hasta aquí se queda este video, nos vemos en el que sigue y como aprendió a decir nuestro querido amigo Terminator, hasta la vista, babies.